Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Cristian Muñoz, soy maestro misionero. Pido disculpas por Mónica y Miguel. Como saben, en Ecuador pues han tenido fallas de luz, entonces ahorita no se pudieron conectar a clase, pero entonces estaré yo acompañándolos durante esta clase de principios para la educación. ¿Listos? Entonces vamos a iniciar orando. Bueno, Padre, damos gracias por este tiempo, Señor. Que seas tú renovando nuestro entendimiento, Padre. Que seas tú hablándonos por medio del Maestro Oscar, Señor Dios, lo que nos quieres enseñar hoy en tu clase. Tenemos corazones dispuestos a escuchar tu voz, Padre, porque sabemos que todo lo que tú haces es bueno, Señor Dios. Gracias por este tiempo, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno. Entonces doy paso al maestro Oscar Quiroga, casado, tiene tres hijos de Colombia. Entonces con ustedes, el maestro Oscar Quiroga. Creo Al que tiene el parecer está micrófono como en apagado. mute. Ok, bien, muy bien, bienvenidos todos. Muchas gracias, Cristian, por el paso. Y bueno, yo tengo pendiente acabar lo que iniciamos la sesión anterior y luego, pues, Mónica iba a enseñar la parte de fundamentos de la educación, de definición de educación, pero por los razonamientos que están habiendo en Ecuador, entonces he enviado los horarios y no van a poder estar hoy, entonces lo voy a hacer yo también. Pero entonces, bienvenidos todos. Recordemos que esta es una oportunidad para ver un panorama de los principios bíblicos de la educación. Bien, entonces vamos a ir a donde quedamos en la sesión anterior. Bien, entonces veámosla nuevamente. Bien, y acá entonces voy a compartir pantalla y volver a, a lograrlo. Bien, bien, entonces vamos aquí permítame, sí, comparto eso. Ahora sí creo que ya puedo compartir. Bien, entonces, bien, bien, entonces acá a entonces recordemos en qué quedamos. Quedamos en que los Estados Unidos inician correctamente en su labor educativa y luego eh, cambian la forma de la educación, cambian la forma de aprender a leer y escribir, cambian el control de la educación por parte de los padres y ahora la tiene el gobierno, inician la educación pública y tres generaciones después, entonces las, la nación está en quiebra, está quebrada y hasta aquí quedamos, ¿bien? Entonces tenemos la gran depresión de los 20, especialmente en el 29. Bien. Y allí entonces se inicia una campaña política para la presidencia con uno de los candidatos que es Franklin Delano Roosevelt y él entonces empieza a proponer en su campaña el populismo, diciéndole, yo les voy a dar comida, yo les voy a dar techo, yo les voy a dar trabajo y pues la gente vota por ello, poniendo la esperanza en el Estado y no en Dios. Y entonces Roosevelt es elegido, pero ¿con qué dinero va a proporcionarle como Estado ello a la gente? Bien, si el país está quebrado. Entonces, eh, vamos, entonces pues no tiene dinero para eso. Entonces Roosevelt hace un principio pagano y es endeudarse externamente, la deuda externa. La deuda externa no es un principio bíblico cristiano, dice la palabra claramente, oye tú Israel, tú no tomarás prestado. Y ello es que como nación, las naciones no se pueden endeudar con otras naciones porque entonces dependen de esas otras naciones y no de Dios. Entonces,
Él pide prestado dinero, pero ¿qué país le va a prestar a un país que está quebrado? Nadie, ¿cierto? A menos que haya un interés por hacerlo. Entonces Francia le presta el dinero a los Estados Unidos. ¿Por qué Francia? En 1789 es el año de la firma de la nueva Constitución de la Nación de los Estados Unidos, pero también es el año de la Revuelta Francesa y es un año donde empiezan dos pensamientos en el mundo: hacer naciones a la manera de Dios, como lo hacen los Estados Unidos, o hacer naciones sin Dios. En la Revuelta Francesa, entonces los reyes supercatólicos tenían el país en quiebra, en hambruna. Los primeros que no comen la nación cuando hay hambruna, pues son los presos, entonces, porque no pueden trabajar. Y eh, entonces los presos hacen un motín, se toman la cárcel y, y entonces van al palacio, encuentran a María Antonieta, se le dice que la gente tiene hambre, que necesitan alimento. María Antonieta está comiendo pastel y lo que hace es pues que coman pastel y bota el pastel al piso y lo pisa. Esa situación hace enardecer a la gente toma el Palacio de Versalles, los reyes huyen y hasta ahí fue la monarquía en Francia. Pero empieza una guerra civil entre ellos, todos a matarse entre todos, una anarquía completa, porque ya no hay Dios, porque si eso es Dios, si ese es Dios, el Dios de esos reyes, entonces Dios no existe. Y entonces viene un dictador, un tirano, que es Napoleón, porque pues la única forma de salir de la anarquía es con la tiranía. Entonces él ordena a través de la tiranía el país, pero tiene deseos imperiales de conquistar toda Europa y a la larga pues pierde eh, el orden político y de allí empieza entonces a haber pues una idea de los poderosos del país empiezan a ser electos en el gobierno. Pero ya es una nación que empieza sin Dios. Y con los Estados Unidos, pues empieza con Dios. Entonces, dos formas de pensar. Pero ya para los 30 entonces los Estados Unidos, que es la nación que pensó con los principios de Dios, ¿sí? Se ha alejado de esos principios y está quebrada. Mientras que Francia, la nación que empezó sin Dios, empezó a hacer una conquista y una extensión de su territorio y traer recursos de esas otras naciones, por lo tanto, adquirió riqueza. Bien. Entonces, Francia le presta el dinero a Roosevelt. Bien. Y de ahí viene pues también lo de la Estatua de la Libertad y estas cosas. Y entonces ellos hacen una oficina para el progreso de los trabajos. Básicamente es que le van a dar dinero a las familias, o sea, un programa como el que hay en Colombia de Familia en Acción o en Venezuela de los bonos y de los subsidios. Entonces van a darle dinero a las familias para que las familias usen ese dinero para trabajar y volver a crear empleo y volver a mover sus negocios. Se les van a regalar dinero para ello. Esa es la idea de Roosevelt. ¿Cuál dinero? El que les prestó Francia. Entonces hacen una oficina y en esa oficina entonces también les dan a cada familia un número de seguro social y con ese número entonces en estas oficinas ellos van a reclamar un cheque que luego van a cambiar en el banco por dinero en efectivo para ellos. Pero si te regalan dinero, ¿tú lo vas a invertir? No, porque es dinero que no es consecuencia del trabajo. Y el principio de Dios es el que no trabaje, que no coma. Por lo tanto, la gente lo que hace es usar ese dinero para comprar, como había escasez, para comprar bienes, para comprar alimentos, todos al mismo tiempo, por lo cual sube
la inflación y el país pues cada vez en más pobres. Una supervisora de esta oficina fue Berna Hall. Berna Hall eh, trabajó allí en 1933 en esta agencia, ¿m? Y ella era supervisora en la oficina de California y iba a estas diferentes oficinas en las diferentes ciudades para pues verificar cómo se estaba dando este programa. Y ella observando estas oficinas encuentra dos factores comunes. El primero que encuentra es que eran las mujeres las que hacían fila en la oficina para reclamar el cheque y no eran los hombres, mientras que los hombres estaban con los niños en el parque. A ella le pareció extraño la primera vez que lo vio, pero después fue consistente en todas las oficinas, por lo tanto, entonces empezó a pensar por qué los hombres no reclamaban el cheque y las mamás se quedaban con las hijas, con los hijos en el parque. Bien, entonces ella se da cuenta y observa a estos hombres en el parque y ve que están apenados de eh, reclamar el cheque, porque ve que son creyentes y que ellos saben, ¿sí? Que no es el Estado el que tiene que darles dinero, sino es a través de su trabajo. Pero total, querían el cheque. Entonces ella se da cuenta que están haciendo mal con esta política, le dice a su jefe, pero su jefe, pues, ¿cómo va a acabar esto si por esa política fue que los eligieron? Entonces ella renuncia. Y ella entonces se queja con Dios diciendo, Dios, ¿por qué nos hemos alejado tanto, ¿sí? De ti? ¿Por qué nos hemos alejado tanto? Ay, se me salió. Eh, y, y entonces Dios le responde, ¿cómo sabes que te has alejado tanto? La única opción para saber qué tanto nos hemos alejado de un punto, pues es hallar la diferencia, es hallar cómo empezamos y cómo estamos hoy y qué tanta diferencia hay. Por lo tanto, Dios lleva a Berna a iniciar una reinvestigación durante 27 años, recopilando documentos de la historia cristiana americana de cómo fue que inició la nación y de allí hasta sus días. Bien, encontrando ella evidencia de la relación de la cristiandad con el carácter y la formación de los Estados Unidos. Bien, bien, entonces ella durante 27 años hace una investigación y publica su investigación, ¿sí? En 1960 con su libro La historia cristiana de la Constitución de los Estados Unidos de América. Bien, que es el primer libro rojo y allí ella incluye, o digamos, este libro es todos los extractos que ella encontró de evidencia, de documentos, de cómo fue que empezó la nación y cómo empezaron, sí, bajo la idea de la Biblia y de Dios. Bien, eh, ella lista en el primer libro rojo, estos libros son unos libros anchos, ¿sí? Acá tengo el uno, bien, son libros gordos, ¿sí? Tamaño K, bien grandes, bien. Y estos libros lista esos extractos, esas evidencias de documentos, en el primer libro rojo, poniéndole como subtítulo Autogobierno Cristiano, y lista allí los documentos que corresponden a los 6 primeros principios de libertad, que recuerdan que es el factor común que encontró Webster en cómo se produce la libertad, esos comportamientos para producir la libertad. Entonces ella en este primer libro rojo lista los documentos y los extractos de los documentos que soportan cada uno de esos principios. Obviamente ella al reinvestigar, pues encontró a Webster y encontró pues la investigación que había hecho Webster. Bien, a los 2 años saca el segundo volumen, que es el más gordo, solo con uno de esos principios, el séptimo, ¿sí? Y le pone, también se llama la historia cristiana de la Constitución de los Estados Unidos de América, pero es el volumen 2, autogobierno cristiano con unión. Básicamente es el más gordo de todos, el más grande, pero solo es de un principio, el principio de unidad con unión. Entonces, em,
¿Por qué? Porque encontró más evidencia de cómo fue que se unieron, porque eran 13 colonias diferentes, lo único que tenían en común era a Cristo, y tuvieron que hacer muchos documentos para reglamentar cómo se iban a unir y formar cada uno un estado. Por eso el país se llama Estados Unidos. Bien, entonces ese es el segundo libro rojo. Ella entonces publica estos libros. En el 76 publica también los extractos de su investigación de cómo fue la guerra, la revolución de independencia. eh, y luego en el 83 el presidente Ronald Reagan declara ese año como el año de la Biblia en los Estados Unidos. Y él dice que quien más sabe Biblia e historia de los Estados Unidos es Bernard Hall. Por lo tanto, entonces le encarga la producción de un libro pequeño que se llama La Biblia y la Constitución de los Estados Unidos de América. En este caso, ya no es cómo se inició la nación, sino la constitución política. Cómo los artículos de la constitución política fueron basados en la Biblia. Bien, entonces ella produce estos registros y empieza junto con su pastor, ¿sí? Que era James Rose, eh, a trabajar, iniciando en el 63, después de estos dos primeros libros rojos, un instituto que es el Instituto Cristiano Americano de Historia, ACHIPA, en Palo Alto, California, para que la gente viniese y pudiese estudiar cómo fue que empezó la nación. Bien, ellos empiezan a enseñar y una de las personas que va es Rosalie Slater. Bien, Rosalía Leire, entonces es una pedagoga y ella entonces ve toda esta historia de cómo fue que empezaron los Estados Unidos. Ella había venido de Rusia, donde estaba estudiando educación, como una maestría en educación, y al encontrar esto, pues era totalmente opuesto a lo que había visto y con las evidencias correctas. Entonces, ella, al ser pedagoga, dice, esto lo tenemos que enseñar y obviamente se interesa en cómo fue que enseñaron para sostener la República, la investigación de Noah Webster, y ella entonces empieza a identificar el acercamiento al principio de la educación cristiana, que es la educación providencial, Rosalía. Bien, y redescubre el método histórico cristiano de educación, que es el razonamiento bíblico. Bien, para así razonar bíblicamente cualquier conocimiento, cualquier concepto, cualquier enseñanza, cualquier materia. Bien, ella entonces empieza a trabajar en ello, ¿sí? Y empieza a extraer de estos documentos el diseño original de cómo Dios usó a los Estados Unidos para poner en práctica en su inicio la forma de educación cristiana, que es la educación providencial. Bien. Y ella, junto con Bernard Hall, fundan la Fundación para la Educación Cristiana Americana. Bien. E inician ello allí en California. Bien. Rosalie entonces hace el tercer libro rojo, que es el más delgadito, unas 500 páginas, tamaño carta, eh, y que se llama Enseñando y aprendiendo la historia cristiana americana, el acercamiento al principio, publicado en 1965. Bien, este libro entonces establece los 7 principios esenciales para enseñar historia cristiana americana que producen libertad, es decir, aplica los 7 principios a la historia. Los 7 principios, que son los 7 comportamientos que encuentra Webster en la historia, que producen la libertad. Y también allí pues redescubre el método educativo, y Rosalía es la que le da los nombres a estos 7 principios como lo conocemos hoy y lo establece en este libro. Básicamente, ¿qué es este tercer libro rojo? Es un currículo para poder usar los dos primeros libros rojos, un currículo de historia, pero note que dice enseñando y aprendiendo la historia cristiana americana, el acercamiento al principio de la educación, o al principio en este caso de la historia. Bien. Eh, The Principal Approach. Entonces, ella ya era una persona en los 60, ya la generación de los 60 en los Estados Unidos
está en el libertinaje total y ella dice, no hay tiempo, no hay tiempo para enseñar a los maestros para que en una generación enseñen a la siguiente generación y esa generación en otra generación lo ponga por práctica. Bien, entonces ella lo que hace es hacer este currículo para estudiar los dos primeros libros rojos, esos documentos, ¿sí? Y poder ver algo allí, enseñarlo y a medida que se va enseñando se va aprendiendo, ¿bien? Entonces es una forma de hacerlo pues mucho más rápido, ¿bien? Bien. Entonces, ellas empiezan entonces a ya en la fundación empiezan entonces a querer enseñar, ellas oran por algunas personas que fuesen a aprender con ellas, entre los cuales, sí, pues están estas personas, el equipo de enseñanza fue liderado por el pastor James Rose, junto con ellas, y allí pues empiezan a ir algunas personas a estudiar con ellas, ¿sí? Entonces, allí empieza el Jukun con Leland Paris, eh, a ir allí. Leland es uno de los fundadores de Juventud con una Misión, es el primo hermano de Loren Cunningham, y él y Loren fundaron Juventud con una Misión. Leland vivía en New Jersey y Loren en Los Ángeles, es decir, cada uno de costa a costa. Bien, y eh, pues en la reunión de Juventud con una Misión, que pues básicamente fue la revelación de que los jóvenes también pueden ir a hacer la Gran Comisión. Entonces, pues tenían reuniones. Entonces, Leland tiene una reunión en Los Ángeles y luego pues tiene que devolverse a Nueva York. Bien, resulta que le sobrevenden su silla y le dicen que si se puede hacer en primera clase. Entonces Leland va a primera clase, esa es la única vez que los misioneros estamos en primera clase, y entonces allí pues él saca un libro para leer y era un libro de historia. Pero la persona que está al lado de él es un dueño de una cadena de restaurantes, que ese sí pagó su boleto en primera clase, y lo ve como joven leyendo historia y le pareció muy raro. Entonces le dijo, ¿te interesa la historia? Y Leland le dijo que sí. Dijo, cierra eso porque eso no es correcto, no es verdad lo que estás leyendo. Lo que tienes que leer es los libros de Bernard Hall. Entonces él le empieza a contar todo lo que les he contado a ustedes en la sesión anterior y esta, y Leland recibe de Dios que tiene que ir a verlas ya. Cuando llegan a Nueva York, entonces, bueno, Leland le ha comunicado a este hombre que Dios le está diciendo que tiene que irlas a ver allá. Allá, Leland era soltero, entonces llega al aeropuerto y este hombre le compra el tiquete de vuelta a San Francisco, ¿sí? Y le da el taxi para que llegue a donde ellas. Entonces Leland se va inmediatamente, no llega a su casa, o sea, vuela de nuevo de costa a costa otra vez los Estados Unidos y llega a donde ellas, diciéndole que, pues, que Dios le dijo que tiene que hablar con ellas. eh, y ellas le cuentan lo que quieren hacer, enseñar a personas. Y Lilian les dice, a mí me interesa, pero no puedo asistir, pero sí sé quiénes pudiesen. Hay unos misioneros que estarían muy interesados en la educación, que son los Kilkenny, ahí pues estamos hablando en los 60. Entonces eran jóvenes ahí, aquí estas fotos son más actuales. Los Kilkenny, que eran misioneros con Jukun, y Bill Burness, que es el canocito que está a la derecha. Bien, y ellos son los primeros que van junto con eh, Catherine Dan, que era la coordinadora de un colegio para inmigrantes chinos que coordinaba la iglesia de James Rose. Bien, entonces ella también va y Ruth Smith, que era familiar de, de Berna, entonces van y empiezan a estudiar. Este grupo entonces se inicia y empiezan ellos a estudiar con ellas. Bien, James Rose entonces viaja a la costa este, se encuentra con Charles Hull Wolf y con Charles Wolf empiezan a hacer el trabajo de enseñar esto en el área de economía,
porque Berna pues encontró los extractos y los documentos pues de cada una de las esferas, de familia, de economía, de iglesia. Entonces empiezan a hacer los trabajos de economía, ¿sí? Y Charles empieza a liderar en la Florida y para toda la costa este estos trabajos. Bien, bien. Luego, Dios lleva a James Rose a iniciar el primer colegio cristiano con educación providencial en 1978 en Palo Alto, California. Y luego a los Kilkenny los lleva a volver a Tyler, Texas, a Jukun, y plantar el segundo colegio cristiano con educación provincial en el 1979 en Tyler, Texas. Bien, y a iniciar una escuela para que misioneros de otras naciones viniesen y aprendan cómo es que se pone en los principios para dar libertad a sus naciones. Bien, esa escuela es la escuela eh, de pensamiento cristiano y transformación de naciones, maestros para las naciones, iniciada en 1980. Bien. Bien, entonces esta escuela entonces enseña pues los principios de Dios de cada una de las partes de la nación y llevándolas a la práctica en cada una de ellas a través de la educación, es decir, enseñar a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Es una escuela de discipulado por excelencia. Bien, bien. Entonces, la misión de los Kilkenny fue entrenar misioneros que sean maestros para las naciones en la filosofía cristiana del acercamiento al principio del pensamiento cristiano y al origen de la educación cristiana, que es la educación providencial. Con el método bíblico, histórico de educación, que es el razonamiento bíblico. Y así que puedan enseñar sus naciones la libertad, ¿sí? Estos principios de cosmovisión y cómo ponerlo en la realidad, ¿no? Que producen la libertad, tal como sucedió en los Estados Unidos de América, elocuentemente descrito por los fundadores de la Universidad de Harvard. Esta es la misión de la Universidad de Harvard, eso está tallado en piedra en la Universidad de Harvard. Dicen, la misión de la Universidad de Harvard es dejar que cada estudiante sea claramente instruido y seriamente conducido a considerar bien que el fin principal de su vida y sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna. Juan 17:3. Y por consiguiente, poner a Cristo en la base como único fundamento de todo conocimiento y aprendizaje escuchado. Eso se hizo en 1642. Bien, bien. Pero pues hoy Harvard es el principal centro de progresismo del mundo. ¿Qué pasó? Una generación no enseñó a la siguiente la verdad. Entonces, este equipo, parte de los de este equipo, empiezan a trabajar juntos y durante unos años, entonces empiezan a hacer lo mismo que hizo Rosalí para la materia de historia, pero ahora para otros conocimientos, produciendo ellos, ¿sí? Junto con la coordinación de James Rose, ¿sí? El cuarto libro rojo, ¿sí? Que se llama Una guía para la educación cristiana para el hogar, la iglesia y la escuela, publicado en 1987. Bien, bien, entonces, ¿qué es el cuarto libro? Bien, entonces, ya está lo mismo basado en esos documentos, ¿sí? Y aplicando la educación providencial, entonces se hacen unos fundamentos para otros conocimientos. Bien. Bien, ese libro es publicado y empiezan a venir estudiantes a la escuela MPN, ¿sí? A la escuela que los Kilkenny plantaron en Tyler, Texas. Bien, bien. Y acá tenemos pues algunos, están los Hunter, que ellos van luego a Namibia a desarrollar esto. Están los Vincent, que van a Nicaragua.
mis bastones, fui a coordinar allí, en Tyler, en Texas, Mrs. Fredrickson, estuvo aquí este año en Colombia, eh, que ella empieza a aplicarlo hacia la educación escolar en primaria. Miss Janet Wetzel empieza a trabajar en la parte de lectoescritura, con los libros azules en inglés, y pues también está Stephen McDowell, Mark Beliles, ¿sí? Varias personas que empiezan a aprender de esto y empezar a enseñarlo a otros lugares. Bien, asimismo, entonces en el mundo viene una idea de crecimiento de la pionerización, de volver a saber los principios bíblicos para cada una de las partes de la nación, es decir, la cosmovisión, ¿sí? Y empieza entonces Francis Schaeffer con el ABRI, con su escuela de pensamiento en el ABRI, en Suiza, estudiantes como Darrell Miller, Nancy Pierce, Vishal Mangalwadi, con Christian Oberman. Bien, varios de estos empiezan a también a llevar estas ideas. Bien, en 1987 muere Bernard Hall y después de su muerte, Caroline y Elizabeth Adams reciben una herencia de un terreno en Virginia, y donan una parte de ese terreno para la Fundación para la Educación Cristiana Americana, FACE, la fundación que había hecho Berna y Rosalí, pero ya Berna muerta, pues Rosalí está sola y Rosalí entonces se traslada de California a Virginia. En 1988 se inicia a aplicar la educación providencial en el colegio Stonebridge, que es el tercer colegio con educación providencial. Una de las madres de los estudiantes allí fue Elizabeth Yumas. Bien. Allí entonces ellos empiezan a hacer capacitaciones en Virginia. Eh, Elizabeth Yumas produce el NOA Plan, que es un currículo de las diferentes materias para colegio, y también el programa AMO. Y también empiezan a trabajar con Brasil, eh, y desarrollándose en Brasil un programa, que es el abordaje educativo por principios. Bien, bien. Bien, luego en 1987 también era la reunión de Comiban en Sao Paulo. Los Kilkenny asisten a esta reunión y se encuentran allí con Elena Pérez, que es la pionera de la educación providencial en la América hispana. Ella es colombiana y Elena va a Texas y es la primera estudiante latina en estudiar la escuela MPN en 1989 y 1990 y 91. Allá está ella. Y luego vuelve a Colombia al colegio Luz a las Naciones, un colegio de Jucún en Bogotá, para empezar a desarrollar esta forma de educación, que es la forma de educación cristiana original. Y empiezan a hacer seminarios, ¿sí? Entre el 92 y el 2006, ¿sí? Varios seminarios se van haciendo, invita a maestros diferentes y pues algunos estudiantes empiezan a asistir. Bien, bien. Eh, los Vincent también entonces van y se establecen en Nicaragua, empiezan a hacer seminarios y entrenamientos de maestros de la escuela, inician o colaboran con una escuela en la base de Jucundiriamba en Nicaragua que se llama Mi Pequeña Luz. Se inicia ya ese trabajo también aplicando la educación providencial en Nicaragua. Bien. Algunos colombianos entonces empiezan también a tomar la escuela en Texas, enseñados pues motivados por Elena Pérez. Entonces acá tenemos algunos de ellos. Está Wilson y Daniela, ellos son de Jucuncali, sirven con Jucuncali, los Molina que están con Bucaramanga, Marilu Ayala también. Entonces, ellos empiezan a ir y Marilú va en 2006. Bien, Marilú en 2006 hace su proyecto y dice,
muy bonita esa escuela, muy buena esta escuela, pero es en inglés, es acá en los Estados Unidos, es costoso estar tanto tiempo en los Estados Unidos, pero necesitamos hacer algo para la gente que pues no sabe inglés y que no va a venir a los Estados Unidos. Entonces ella propone hacer un formato de la escuela en 3 meses, resumiendo en esos 3 meses, pues la escuela. Bien, y junto con los maestros de allá, de Tyler, que se comprometen a donar su tiempo y su pasaje para venir y hacer un piloto. Se hace el primer piloto de la escuela MPN en Latinoamérica en 2007, bien, en Bogotá, Colombia. Aquí entonces participan diferentes misioneros que tienen que ver con la educación. Luis Fernando y Dilia la toman en jornada completa y mi esposa y yo la tomamos solo en la jornada nocturna. Bien, bien. Y, y digamos, empieza a estructurar una escuela aquí para el mundo hispano. Bien, pues ahí podemos ver que acá estamos con Mr. Kilkenny y con Elena y pues se empieza a estructurar ello. Bien, bien. Luego entonces también se inicia el Colegio Clip en Ridley, California, en 2010, y que es otro colegio más con educación provincial por la familia, los misioneros Baum y familia. Eso es en Estados Unidos. Y luego, entonces, mi esposa y yo vamos a los Estados Unidos, allá a Texas, y tomamos la escuela en 2010-2011. Bien. Y estamos allá ese tiempo y volvemos acá a Colombia. Mientras tanto, también se hacen otra escuela en Bucaramanga, ya fuera de Bogotá, se hace una en Bucaramanga y se empiezan a hacer algunos seminarios en Perú, Chile y Ecuador y a iniciar ministerios en educación en el hogar, en centros educativos. Se empieza también una MPN para Medellín y una escuela virtual de gobierno civil. Bien, bien. Y también se inicia eh, Educación Jucún Bogotá, con un énfasis en educación en el hogar y también en centros educativos. Bien, bien, entonces aquí ya vamos en 2014. Luego entonces se hace la segunda escuela MPN en Bogotá, que es la 2016. Bien, Maestros para las Naciones. Y Mr. Kilkenny que iba a dirigirla. eh, y pues ya fue ascendido al cielo en enero, la escuela empezaba en febrero, entonces ya nos toca a nosotros hacer ese trabajo y acá está pues la escuela 2016 con una cruzada al Perú y iniciando el centro educativo en Soacha, el Ministerio Educativo en Buga, la Escuela de Gobierno Civil, eh, y planteando la escuela de inglés providencial y el ministerio, se inicia también el Ministerio de Familias en la Verdad. Y acá están algunos los estudiantes de la escuela. Bien, bien. Luego, luego entonces se inicia la MPN en Medellín em, y se inicia los campamentos con toda tu mente, también en Medellín. En 2018 se hace otra escuela en Bogotá. Acá tenemos los estudiantes y eh, hay diferentes aplicaciones que surgen en educación en el hogar. Se inicia la escuela IPEC eh, y que es la parte de educación en el hogar. Eh, Se hace el centro educativo El Único Camino y se inician los trabajos de lectoescritura providencial y alfabetización providencial. Es decir,
la forma de educación provincial para enseñar a leer y escribir con los libros azules en inglés, pero ahora esa misma forma hacia el español. Bien. Y se inician las escuelas de padres ser familia. Bien. Eso es ya 2018. Bien, bien. También entonces en 2018 se inicia a hacer el trabajo en Venezuela a través de la Escuela de Liderazgo Global, em, y se empieza a enseñar allá estos principios. En 2019 se hace otra escuela en Bogotá, em, y, eh, y luego también se inician unos seminarios, una mini escuela MPN que dura 3 semanas en febrero de 2019 en Venezuela, y también seminarios de iglesia activa. Y para el segundo semestre de 2019 se hace la primera escuela de maestros para las naciones fuera de Colombia en Venezuela. Bien, ahí tenemos los estudiantes en Puerto Ordaz, Venezuela. Bien, bien. Luego, entonces, en 2019 también se hace la segunda promoción de la Escuela de Liderazgo Global, ya con muchos más estudiantes, bien, misioneros para enseñar pensamiento cristiano y cosmovisión bíblica, especialmente en el área universitaria y también pues para la ciudad. Bien, bien. Eh, Luego, en 2020 viene la pandemia, se iba a hacer una escuela, pero no se puede hacer presencial, entonces se hace un diplomado online de la escuela con participación de varias naciones. Bien, y desde Colombia, y luego en 2020 se hace la tercera promoción de la Escuela de Liderazgo Global en Venezuela y se inicia la Escuela de Cosmovisión Bíblica, el curso básico en Venezuela también. Hoy más de 5.000 personas han tomado esta escuela de cosmovisión bíblica. Esa escuela es virtual. Bien, bien. En 2021, entonces se hace una escuela de maestros para las naciones, la segunda para Venezuela, también en Puerto Ordaz, bien, y se hace otra escuela en el segundo semestre de 2021 en Bogotá, Colombia. Bien, y también una escuela de gobierno eh, civil en Caracas. Bien, luego en 2022, entonces se empieza a hacer un trabajo en San Andrés con educación prudencial y con educación en casa allí. Bien, bien. Luego eh, se hace una escuela MPN online, la tercera que hace Puerto Ordaz, pero esta ya es online para llegar a otras regiones de Venezuela, y una presencial en Maracaibo. Entonces es la segunda ciudad que hace una escuela MPN, iniciándose también los ministerios de Transformación Venezuela y de Centro de Pensamiento Cristiano Venezuela. Para 2023 se inicia el trabajo en Bolivia, eh, y este trabajo, entonces, eh, con miras, pues, a llevar el pensamiento también allí, con la familia Peñalosa Reyes, misioneros colombianos allí. En 2023 se hace la escuela MPN en Puerto Ayacucho, Amazonas venezolano, y también una escuela en Colombia, bien, en 2023. Bien, bien. Eh, en 2024, entonces se hace en el primer semestre otra escuela de maestros por las naciones en Colombia, con cruzada a Ecuador. Bien, bien. Y hoy pues estamos siendo parte de la historia porque también estamos acá en este seminario. Bien, entonces acá vemos toda una línea de tiempo de cómo Dios empezó a revelar la idea de la educación prudencial, y no solo para los Estados Unidos, sino como ejemplo,
con los Estados Unidos, pero para todas las naciones. Bien, la libertad de una nación tiene que ver con disipularla y disipular es que los cristianos puedan ser enseñados y que guarden todo lo que Cristo ha mandado para cada cosa. Bien, en la medida que eso pase, pues va a haber más libertad en la nación. Entonces, los principios de cosmovisión y pensamiento se ponen en la realidad es a través de la educación. Por lo tanto, tenemos que servir en la educación para poner estos principios y que haya un discipulado en las naciones. Bien, bien. Entonces, ahora vamos a tomar este tiempo siguiente para empezar a ver un poquito ya respecto a lo que es educación. Bien, entonces vamos a compartir acá y vamos a mirarlo. Bien, yo creo que ya casi lo ponemos aquí. Eso, ya estamos. Bien, bien, entonces vamos a mirar qué es educación a la luz de la palabra. Entonces, la definición de educación la hemos tomado del diccionario Webster 1828. Ustedes ya saben por qué se toma este diccionario, porque es un diccionario que tiene sus definiciones con la Biblia. Entonces dice que la educación es la formación de un niño, instrucción, formación de costumbres. Comprende toda una serie de instrucciones y disciplinas que tienen como intención iluminar el entendimiento, corregir el temperamento y formar modales y hábitos de la juventud para hacerlos aptos para las etapas futuras de la vida. Bien, dar a los niños una buena educación en modales, artes y ciencias es importante, pero darles una educación religiosa es indispensable. Y una inmensa responsabilidad recae en los padres y tutores que descuiden estos deberes. Bien, acción y efecto de educar. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, entonces la educación es conocer a Dios en todas las áreas del conocimiento. Eso sería la educación. Veamos este cuadro comparativo, esta tabla comparativa de dónde Noah Webster saca la definición de educación. Noah Webster saca la definición de educación de 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces, útil para la enseñanza. Entonces, transmitiendo la verdad de Dios mediante su palabra. Iluminar el entendimiento. ¿Mm? Puso Webster. Iluminar, instruir con el conocimiento divino de la verdad. Para reprender y corregir, dice la palabra, evidenciar el error y orientar de regreso a la verdad. Entonces, corregir el temperamento, disposición de la mente para ser construida, mente acalorada, apasionada, irritación. Tercero, instruir en justicia, formar los modales y hábitos de la juventud. Bien, entonces ahí vemos la correspondencia. Por último, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, hacerlos aptos para las etapas futuras de la vida, equipar, proporcionar para una jornada. Bien, entonces vemos que es educación. Es iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar los modales y hábitos para hacerlos aptos para las etapas futuras de la vida. Bien. Entonces, educación es enseñar a que voluntariamente se guarde lo que Dios ha mandado. Bien. Eso es educación. Enseñar a que guarden lo que Dios ha mandado, lo que Cristo ha mandado en todo asunto. Bien. Entonces, ¿qué es educación providencial? Entonces, veamos la definición de educación providencial. Tenemos que saber qué es la palabra providencia. En el caso de los colombianos, de pronto la palabra providencia la asociamos más con una isla que tiene Colombia en el Caribe, muy cerca de Nicaragua, que es la isla de Providencia, perteneciente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Bien, ¿y qué quiere decir Providencia? ¿Por qué a esa isla se le puso ese nombre? Porque en esa región es la única isla que tiene agua dulce. Es decir, es un cuidado de Dios
por la gente, y eso es la providencia, el cuidado de Dios por la humanidad. Bien, bien. Entonces, la providencia, cuidado de Dios por la humanidad. Entonces, ¿qué es la educación providencial? Es la forma de educación cristiana. Se basa en la filosofía de educación cristiana y los principios bíblicos cristianos de cada conocimiento para formar el autogobierno cristiano del estudiante. Lo hace mediante el método cristiano educativo histórico que es el razonamiento bíblico, con currículos que concluyen carácter y conciencia cristiana, logrando que los estudiantes reconozcan la providencia de Dios en cada idea fundacional enseñada, llevándolos al desafío de la gran comisión para cuidar lo que ya se tiene en la nación, de acuerdo con Dios, y restaurar lo que no esté conforme a ello. La educación prudencial, ¿sí? Al reconocer el diseño de Dios de cada conocimiento, cómo está Dios en cada conocimiento, necesariamente va a llevar al estudiante a reconocer el cuidado de Dios sobre él, la providencia y ver entonces en la realidad cómo está ese diseño. Si ese diseño ya lo tenemos en la nación, ese estudiante lo va a cuidar. Pero si ese diseño no está en la nación, ese estudiante va a querer restaurar el diseño de Dios para la nación. Por lo tanto, la educación provincial es el único tipo de educación que brinda libertad y transformación a las naciones. Bien, bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación provincial? El propósito de la educación provincial es formar el autogobierno cristiano. Bien, formar el autogobierno cristiano en los estudiantes. Bien, y es muy importante porque ese es el objetivo de todo, que los estudiantes obedezcan la verdad voluntariamente de cada cosa. Bien, bien. Entonces, veamos algunas bases bíblicas de educación. Entonces, lo primero, la gran comisión para individuos nos dice en Marcos 16:15, id y predicad id y predicad el evangelio por todo el mundo, a cada criatura. Bien. Acá Dios está pensando en individuos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura. Individuos, personas, hay que predicarles el evangelio. Este evangelio es el evangelio de la salvación, ¿cierto? Que sean salvos, que estos individuos sean salvos. Y luego, entonces, estos individuos pueden discipular la nación. Id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vayan y hagan a Colombia, a Venezuela, a Estados Unidos, discípulas de Dios, de Cristo. ¿Cómo? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Tenemos que estar enseñando a las siguientes generaciones, ¿sí? Y entre nosotros lo que Dios ha mandado de cada asunto. Bien. Y para ello, pues tenemos que conocer la cosmovisión, el diseño de Dios de cada cosa y enseñarlo mediante la educación providencial. Entonces debemos enseñarles a que se autogobiernen, a que guarden ellos mismos todas las cosas que Cristo ha mandado. Pero ¿quién en una nación va a guardar lo que Cristo ha mandado? ¿Acaso los paganos lo van a hacer? No, los paganos no van a guardar lo que Cristo ha mandado, solo los cristianos. Entonces, este es lo que llamamos discipulado. A esos salvos ahora hay que enseñarles cómo vivir como cristianos en cada asunto de la nación. Bien, eso es, sí, dos bases bíblicas: enseñar, predicar y enseñar a que guarde. Bien, bien, entonces veamos acá algunas ya también de educación. Veamos Colosenses 2:8. Bien, muy conocida, Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? Según las tradiciones de los hombres, o sea, filosofías de hombres, y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, cuidado que no sean engañados por lo que dice el mundo, ¿sí?
y no por lo que dice Cristo. Lastimosamente, en educación, pues estamos muy engañados. Ya vimos la vez anterior que más del 90% de los hijos de cristianos estudian en colegios paganos. ¿Bien? Entonces, están siendo engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres y no según Cristo. Bien, entonces tenemos entonces que no dejarnos engañar y para ello pues tenemos que vencer ese mal con el bien, enseñarnos la verdad. Bien, tenemos que enseñar la verdad, enseñar las cosas según Cristo y no según la manera del mundo. ¿Mm? Lastimosamente, sí, los colegios cristianos, sí, eh, enseñan, sí, la mayoría, la gran mayoría de colegios cristianos, enseñan, sí, religión, hacen un devocional, tienen versículos en las paredes, pero todas las demás materias las enseñan paganamente. ¿Por qué? Porque no las enseñan providencialmente. Por lo tanto, no debemos conformarnos a lo que está sucediendo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y así comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Bien. Entonces, Dios nos advierte, no se dejen engañar, enseñen correctamente la verdad, identifiquen cuál es la verdad en cada asunto, ¿sí? Y no se conformen a lo que siga, a lo que esté pasando. ¿Sí? Sino transfórmese. ¿Sí? ¿Qué es transformarse? ¿Sí? Es formar para algo mejor. Transformarse es diferente a cambio. El cambio puede ser para bien o para mal. Aquí, en la campaña política en Colombia, se vendió la idea del cambio y el cambio fue para mal. Bien. En cambio, la transformación nunca es para mal porque transformar es formar para algo mejor, formar hacia adelante. Por eso los medios de transporte, ¿sí? Siempre van hacia adelante, ¿cierto? Se mueven hacia adelante. ¿Por qué? Porque es portarte de un lugar a otro yendo hacia adelante. Eso es un transporte. Bien. Entonces, debemos, ¿sí? Transformarnos en la verdad. Bien. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, entendiendo la verdad en la conciencia. Bien. Entendiendo esa verdad en la conciencia para que así podamos saber entonces cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos, pues enseñemos esa verdad, ¿sí? Y la practiquemos. Esa es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bien, entonces Dios nos da estas bases para la educación. Nos dice que renovemos nuestro entendimiento, pero para renovar mi entendimiento, pues tiene que haberme enseñado. Yo espero que a través de este seminario que organiza MPN Ecuador, pues podamos renovar algo de nuestro entendimiento. Pero no solo tenemos que transformarnos, ¿sí? Renovando nuestro entendimiento, sino que renovar, ¿sí? Implica un plazo. La renovación es un plazo, ¿sí? Transformarnos, ¿sí? Por medio de, en un plazo, ¿sí? Se transforme su entendimiento, es lo que está diciendo. ¿Sí? La renovación es un plazo de tiempo. O sea que Dios no solo nos dice que nos transformemos, sino que nos da unos tiempos, por lo tanto nos va a pedir cuentas si en esos tiempos lo hemos hecho. ¿Cuál es el tiempo? Es la renovación. ¿Qué es la renovación? Re es de nuevo. Innovación es que se dé la nova, que pase la nova, que se presente la nova. ¿Y qué es la nova? La nova es una de las fases de la luna. Bien, la luna tiene 4 fases, cada una de esas fases dura una semana y hay una de esas fases que es la luna nueva, que es cuando la luna no sale de noche, sino de día. Y estamos esperando una luna nueva. Y luego viene, pues, la fase de creciente. Bien, entonces es esta luna. Dios entonces nos da un plazo. Cada cuánto se pasa de nuevo, cada cuánto sucede de nuevo la nova, que es re es de nuevo, innovación que sucede a la nova. Cada cuánto sucede la nova, cada 28 días. Por lo tanto, tenemos que haber transformado algo, formar algo mejor
en nuestro entendimiento para saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, al menos un concepto cada 28 días. ¿Sí? Entonces tenemos varias oportunidades, al menos las 4 reuniones del domingo en el Ministerio de la Palabra, más todas las demás enseñanzas que podamos hacer como iglesia, como por ejemplo este seminario. Bien, entonces yo creo que al menos ustedes ya para ante Dios, para el mes de octubre, ya ustedes tienen ese check, porque a través de este seminario ya renovaron algo de su entendimiento, al menos un concepto. Bien, entonces la Biblia nos llama a educar, nos llama a enseñar la verdad y a conocer aquella verdad. Bien, bien. Veamos aquí otra base bíblica de educación. Este es Isaías 58:2. Entonces dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos son tus hijos. Bien, y tus hijos son todos aquellos a los cuales les enseñaste. Bien, ya vimos que eh, pueden haber hijos en el hogar, en la iglesia, en la escuela. Entonces los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Quién edificará? Tus estudiantes, ¿sí? Pero ¿quién será reconocido? ¿Quién levantará esas generaciones, esos cimientos de esas generaciones? El maestro, ¿sí? Y será llamado ese maestro reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Realmente los que van a hacer el trabajo son tus estudiantes, pero tú serás reconocido por haberles enseñado la verdad, haberles enseñado a que ellos guarden la verdad. Bien, entonces aquí tenemos Isaías 58:2. Bien, aquí tenemos otra. Este es primero de Samuel 13 y esta es cuando va a haber guerra contra los filisteos. ¿Mm? Y dice la palabra, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos muestra acá primero de Samuel 13? ¿Sí? Que una generación no educó a la siguiente y perdieron la libertad. ¿Qué nos muestra? Que no había herrero. La herrería no se transmitió de una generación a otro. La familia Herrera no enseñó a la siguiente. Estos de apellido Herrera no enseñaron a la siguiente. Y entonces ellos perdieron la libertad de la herrería y por eso tenían que ir a Filistea a que les afilaran sus herramientas de trabajo. ¿Y acaso entonces los filisteos les iban sí, a hacer sus herramientas de guerra, sus armas? No. Entonces aconteció que en los días de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo de Israel, ¿cierto? Sino solo dos espadas, una de Saúl y otra de Jonatán. Es decir, ellos iban a ir a la guerra contra los filisteos y solo tenían dos espadas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque habían perdido la libertad, ya que una generación no enseñó a la siguiente. Entonces, ¿qué sucedió? Pues Dios usó la soberbia del gigante Goliat, ¿sí? Y la fe de un niño, ¿sí? David, para salvar la nación. ¿Bien? Pero vemos cómo ellos habían perdido la libertad por no haber educado a la siguiente generación. Bien. Entonces vemos acá bastantes cosas y hay muchísimas más que podemos encontrar en la Biblia respecto a educación. Bien. Bien. Entonces, entendiendo lo que es educación y cómo la Biblia nos comanda ello, vamos a ver acá el concepto de los tres más básicos pilares de la educación.
Bien, ¿qué es lo que sostiene de forma más básica? La forma de sostener lo más básico como pilares son tres. Entonces, lo más básico, los tres pilares más básicos para sostener la educación es la filosofía, que es el pensamiento, que es la cosmovisión de la educación, y responde a la pregunta del ¿por qué educar? Bien, la metodología o el método, que es cómo entonces hacer la educación, ¿sí? Y el currículo, que es el qué educar, qué es lo que vamos a enseñar. Bien. Entonces, la filosofía, el método y el currículo es la base para la educación. Tanto la filosofía como el método y como el currículo debe ser providencial. Bien. Normalmente cuando hay personas interesadas en educación, lo que quieren es el currículo, ¿sí? Pero no saben pensar, ¿sí? Y no tienen la metodología correcta. Bien. Necesitamos primero saber pensar y entender el por qué debe ser así, ¿sí? ¿Por qué debe ser a la manera providencial? ¿Cuál es la metodología providencial? Y entonces, ¿sí? Podemos producir un currículo correcto, bien, para saber qué enseñar. Entonces, estos tres se convierten en los pilares de la educación. Estos son los pilares generales de la educación. Bien, entonces, viendo la filosofía, ¿sí? Podemos ver que en filosofía de la educación podemos estar pensando en educación de los hombres del mundo, que es una educación pagana o secular, sin Dios. Bien, y esta educación sin Dios no es solo que la haga el gobierno socialista, bien, sino hasta los colegios cristianos, es más, ¿sí? Todos, ¿sí? Hay unos muy pocos, ¿sí? A excepción, bien. Pero la filosofía de la educación, el pensamiento de la educación es según Cristo, que es la educación providencial. Bien, bien. Entonces, para empezar a pensar la educación, debemos entender cuál es el propósito de la vida según la educación. Para la educación pagana, el propósito es ser alguien en la vida, tener títulos y estudios y ganar dinero. ¿Mm? Para la educación providencial es Juan 17:3. Que ellos conozcan a Cristo, que es la vida eterna, al único Dios verdadero, a quien Dios ha enviado, y que lo conozcan en cada asunto, en cada conocimiento, en cada materia. Bien, con ese conocimiento van a lograr, ¿sí? ¿Sí? Hacer lo que Dios les manda en la vida, ¿sí? Porque es que ya son alguien en la vida y son hijos de Dios y van a tener los títulos necesarios y Dios los va a capacitar para cumplir la labor por la cual los ha diseñado. Bien, bien. Entonces, ¿cuál es el gran error de la filosofía de educación? Es pensar en preparar al estudiante para lo temporal exclusivamente, para este mundo presente, ¿sí? Y no solo, ¿sí? Para y no para también el mundo futuro, ¿sí? Y la felicidad no depende de las cosas materiales, ¿sí? De este mundo. La felicidad depende de conocer a Dios, ¿bien? Entonces, vemos muchas veces en la educación desde el punto de vista pagano, materialista, ¿sí? Tú debes ser alguien en la vida, ¿sí? Sea alguien en la vida, pero nosotros ya somos el título más importante que pueda tener un ser humano y es ser hijo de Dios. Entonces las circunstancias externas no van a generar contentamiento en la gente. Bien, Ah, por el contrario, Dios creó al hombre para que viva, para la vida, y la vida es conocerlo a Él, es estar en comunión con Él. Y es amar a Dios y ser amado por Él eternamente. Bien. La educación entonces debe preparar al estudiante para la vida, ¿cierto? Pero esa vida es tanto la vida acá en la tierra como la vida eterna. Cada tema debe ser enseñado para construir fe,
y no para destruirla, para revelar al Creador y no opacarlo, preparar al niño para la vida eterna, ¿cierto? Juan 17:3, como lo vimos. Bien, por eso en cada conocimiento deben ver a Dios, deben saber de Dios en cada conocimiento. Cuando los niños están como cristianos el domingo en la iglesia, pero están recibiendo educación, están 1 hora en la iglesia y 40 horas, ¿sí?, a la semana en el colegio recibiendo paganismo, pues se va a presentar en ellos la falsa dicotomía que son cristianos el domingo, pero no viven espiritualmente de lunes a sábado. Bien, entonces no conocen a Dios realmente, no lo ven. Dios no es relevante para sus vidas. Bien, entonces en la filosofía de educación nosotros tenemos que verlo. Bien, verlo allí. Voy a dejar hasta acá y para la próxima yo creo que ya esperemos que Mónica pueda estar enseñándoles. eh, pero vamos aquí a pasar al tiempo de preguntas. eh, si hay en el chat, eh, entonces pues pueden hacerlas. En el chat pues la ventaja es que podemos saber el orden y podemos verla. Entonces, y si no, también pues podemos hacerla acá en lo que estamos viendo. Preguntas, dudas, comentarios o también con qué se quedan. Entonces, Cristian, bueno, ahí dejo a Cristian para que nos lleve a ello. Listo, gracias. Gracias, profe, muchas gracias. Bueno, espero que todos sigan renovando su entendimiento. Pasamos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o escribirla en el chat y el profe las estará respondiendo. Sí. Listo, Claudia Jiménez tiene una pregunta. Gracias, Oscar, por la presentación. Quería saber si todas estas referencias que nos citaste de la historia de los Estados Unidos, de la Biblia, la educación cristiana, ¿eso se consigue en español acá en Colombia? Ese tipo de referencias históricas Pues y es la historia de los Estados Unidos, Claudio. Pero lastimosamente nosotros, debido a la filosofía de educación pagana con que todos fuimos educados, pues, y no solo pagana, sino secular, es decir, sin el Dios, sin hablar de Dios. Entonces, cuando vimos historia de América, como pues no vimos la historia de Norteamérica, solo vimos, empezamos con los mayas, los aztecas y de ahí hacia el sur. Entonces, no conocimos la historia de Estados Unidos ni de Canadá porque necesariamente había un vínculo con Dios. Y la filosofía de educación que recibimos pues fue sin Dios. Entonces, pues hay muchos recursos de estos, pero ya esto mismo que te estoy diciendo, bueno, hay muchos que ya han hecho mucho más. Entonces, por ejemplo, em, Stephen McDowell va a estar acá en 2 semanas en Colombia con la Fundación Providencia, Providence Foundation, ha publicado varios libros respecto a esto. Y estos libros rojos se consiguen, pero en inglés. En español hay algunos libros de McDowell, están los libros, un libro de Christian Oberman que tiene Jukun, que es Supuestos y Estilos de Vida, que es la cosmovisión de la educación. eh, Está alguno de Israel Wayne, también en español. Sí, hay algunos, sí, Elizabeth Jumans también hay, pero llegamos ya a materiales hechos, ya esta parte histórica, pues sí hay materiales, pero en español poco, ¿sí? Hay un libro que se llama ¿Qué si Jesús no hubiese nacido? Basado en la historia de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo hubiese sido la historia si estos no fuesen cristianos? Entonces, ese libro está en español, es de Unilit, pero es uno de los pocos que hay que cuentan un poquito de ello. Eh, entonces, el libro en la parte de economía, el libro de Hernando de Soto, tal vez el mayor economista latinoamericano de la historia, peruano, que se llama El otro sendero, ¿sí? De cómo se venció Sendero Luminoso aplicando los principios de economía en el campo peruano. Ese está también en español, ese es publicado por la Universidad de Columbia, pero se basa en toda esta idea de la parte de economía, lo que hizo Charles Wolff,
Y pues hay algunos materiales en español, ya de todos ellos que hemos traducido y que los vemos en la escuela de pensamiento por cada una de las esferas. Mm, eh, También hay algunos, como de Kelly Vincent para niños, que se llama Relatos de Libertad, y de Gladys Ayala, también de historia para niños que tocan estos temas, que es el avance a la libertad. Esos dos pueden ser algunos recursos, pero son para pequeños. Bien. Y pues ya hay algunos, por ejemplo, también el libro El alma de Occidente de Vishal Mangalwai tiene 2 volúmenes, también toca el tema de la historia de Estados Unidos. El libro que dio forma al mundo también de Vishal, también está en español, y el libro Verdad y Transformación de Vishal Mangalwai. Em, Esos serían como allí como algunos. El libro de la transformación de las naciones de Mark Belailes y el libro de Liberando las Naciones de Marvel Ailes y Stephen McDowell también están en español, también por Hukum, y esos dos tocan un poquito más la historia de los Estados Unidos, pero también hacen una línea de tiempo, o al menos Liberando las Naciones, un poquito antes y después de los Estados Unidos. Transformación de las Naciones, sí, hace también la línea de tiempo, pero más corta y más enfocada en los Estados Unidos. Pero sí, esos son algunos de los materiales que hay. Hay un libro de César Vidal que se llama La herencia del cristianismo. También toca este tema, bueno, lo toca en el mundo, pero también en cómo fue en los Estados Unidos. Entonces también puede ser. Eh, y bueno, hay algunos otros, ¿no? De Landa Cobb, hay algunos también. Dios y la justicia política, por ejemplo. em, y así, pero que tocan algunas partes, ¿no? No hay uno como tal de historia, los libros rojos, ¿sí? Los libros rojos sería, pero están en inglés, ¿sí? Hay extractos que se han traducido, pero realmente, pues si queremos aprender la historia de los Estados Unidos o estudiar esto, pues se pueden tener y traducir y ver los extractos traducidos, ¿no? Pero realmente más que esto, pues sí, hay que saber algo de ello, pero no es necesario un estudio tan profundo de los documentos de los Estados Unidos. Eso le corresponde a los Estados Unidos, pero para nosotros es saber, ¿sí?, cómo sucedió y buscar nuestros documentos, ¿sí? Hacer nuestros libros tricolores, ¿sí? Buscar cómo Dios empezó esta nación, ¿sí? Porque todas las naciones iniciaron con la providencia de Dios, pero ¿cómo? ¿Sí? Bien, Dios usa a cualquiera al que se disponga. Entonces, hay documentos que van a comprobar que los motivos para hacer esta nación fueron con Dios. Bien, eh, entonces, eso es una labor que hay que hacer, una investigación que se requiere. Se ha adelantado un poquito, pero pues muy poco. Bien, pero sí, sí, eso sería. Yo pienso que obviamente hay mucho, hay que, con guantecitos hay que escoger, porque también el secularismo, que es el que ha tenido la educación todo el tiempo, desde Darwin, eh, pues también ha hecho materiales que pues sin evidencias que van en contra de Dios en la historia, ¿no? Pero es claro, hay demasiada evidencia en ello. Yo recomiendo también el recurso de la película producida por Stephen McDowell y la Fundación Providence en la parte académica, y en la parte de producción cineástica por el Ministerio de Aguas Vivientes, Living Waters, de Ray Comfort y Kirk Cameron, que es Monumental. Esa película Monumental, ahí hay muy buenos recursos para esto que tú preguntas. Bien, nosotros normalmente hacemos una vez al año un cineforo de Monumental. Este año creo que no lo hemos hecho, lo hicimos creo que hace como un año, ya en octubre del año pasado. Vamos a ver si volvemos a hacer el Cineforo Monumental, pero es muy bueno. En eso puede ser algunos de los recursos. Listo. Bueno, Gracias. aquí por chat preguntan, Dora de Jaramillo, muchas gracias, aprendí mucho. ¿Dónde se puede conseguir el libro de Cosmovisión de Jucum? Bueno, hay varios libros, ¿sí? Jujun es la editorial que más hace cosmovisión en español, y también pues en el mundo, en los demás idiomas. Tengo el privilegio de servir como parte de Jujun en coordinar la editorial acá para Colombia. Y pues conmigo se pueden conseguir o en la página jucuncolombialibros.org. Entonces,
ahí también se pueden conseguir. La cosa es que en la página, y ahí se lo digo a usted, esto no se lo digo a todo el mundo, ¿sí? Pero en la página pues están los libros a el precio que son, ¿sí? Eh, y ya, pero conmigo, pues si van a comprar algunas cosas, pues inclusive pueden haber algo de descuentos, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces les voy a poner ahí por el chat eh, los datos, el dato de la página Jucún Colombia Libros y también em, mi dato de chat para, si me quieren contactar, yo les puedo mandar todo el listado y con mucho gusto ahí pueden saberlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces ahí lo publiqué y pues ahí se consiguen. Bien, tenemos casi todo, creo que sí, algunos de la editorial, hay algunas cosas que no tenemos, que no comercializamos, pero en cuanto a cosmovisión, sí todo. ¿Sí? Eh, pero algunas cosas en las otras líneas no, pero casi todo. O sea, de los 200 y pico de títulos tenemos casi los mismos, unos cinco menos de pronto. Entonces eso es lo que hacemos y pues ahí hay muchas cosas. Hay algunos de Cosmovisión de la Educación. El más reciente es el de La Tercera Revolución Educativa Global de Vishal Mangalwadi. Y ese es el más reciente de educación que se tiene. Y también, pues no solo hay de educación, sino todas las demás esferas. Hay mucha gente que pues, está haciendo estudios de estos materiales. Ahorita este influencer Jonathan Murcia está estudiando Salvemos a Leonardo, el último libro de Nancy Pierce, publicado por Editorial Jucum, que es sobre la cosmovisión del arte, ¿bien? Y de los medios de comunicación, ¿bien? Y así, entonces hay diferentes, ¿no? Pero bueno, conmigo pueden conseguirlas, ¿no? O se pueden comunicar ahí a mi chat en cualquier chat de Telegram, WhatsApp o Signal o a través de la página web. Listo, no sé si de pronto alguien nos quiera compartir un poco de lo que aprendieron el día de hoy, cómo les pareció, con qué se quedan, con qué renuevan su entendimiento. Bien, escuchemos a alguien, algo nuevo. Bien, ¿todo bien? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Yo puedo decir que me quedo con muchísimas o con todas las cosas que vimos nuevas de tarea para aprender y repasar, porque la mayoría de las cosas para mí son nuevas, entonces me voy con el compromiso de seguir aprendiendo y de reforzar esto que he visto el día de hoy para aprender más. Ujú, ok, qué bueno. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Cristian, muchas gracias. Y bueno, esperemos que cómo siga el racionamiento de energía en el Ecuador. Está difícil la cosa. Me contaba Mónica que el racionamiento está de 7 de la noche a 12 de la noche, a la medianoche, y luego de 6 de la mañana al mediodía. Entonces, wow, están 12 horas, casi de 11 horas de racionamiento de energía en el país. Eso es bastante, ¿no? Entonces, pues estemos orando también por Ecuador para que pues también allá pueda llover y también que todos estos problemas también empiecen a encontrar solución, ¿no? Bien, entonces muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas bendiciones, que descansen. Como dijo el profe, tienen casi un mes para aprender algo nuevo. Entonces, esperamos que sigan con esas ansias de seguir aprendiendo y renovar su entendimiento. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga. Que tengan buena noche. Un saludo, Gracias, hasta luego. un saludito a todos. Nos vemos el próximo viernes. Bueno.